Shalom a todos, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la porción Bamidbar, porción número 34 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Esta porción, Bamidbar, en el desierto, que va a estar desde el libro de Números 1.1 hasta el capítulo 4.20, va a hablar del censo que ordena Dios en el desierto, va a hablar de cómo se organizan los campamentos, de cuáles son las funciones dentro de la mudanza, cuando se movían de un lugar a otro durante esos 40 años en el desierto, y también de las funciones que van a tener los levitas y de ese censo especial que hubo para ellos. ¿Qué podemos aprender principalmente dentro de esta porción? Lo primero es hacer las cosas como Dios las ordena y no por nuestro propio ego. ¿Por qué lo digo así? Porque sabemos que acá en el libro de Bamidbar, que terminó conocido como los números por los censos y por los conteos que hay dentro de este número, dentro de este libro, que son números, que son cantidad de tribus, que son cantidad de gentes, por eso termina llamándose números. Pero en hebreo este libro se llama En el desierto, Bamidbar. Y es precisamente porque cada porción de la Torah, cada libro va con el nombre de su primera porción según la primera frase que tienen. En este caso, Dios habla a Moisés en el desierto del Sinaí y por eso pues este libro se llama de esta forma. Así como los tres anteriores sabemos, Génesis, Bereshit, Shemot, que se conoce como el libro de Éxodo, el que acabamos de terminar que fue Levítico, que fue Baikra, y ahora vamos a Bamidbar. En esta porción vemos que Dios ordena hacer un censo solamente de las personas arriba de 20 años que ya eran maduras para ir a la guerra. No cuenta mujeres, no cuenta niños. Y esto tiene que ver mucho cómo nos construyeron. Recordemos que el Señor nos creó a imagen y semejanza, nos creó hombres y mujeres, nos creó. Y esto tiene que ver mucho metafísicamente con la forma en cómo llegan las bendiciones o cómo llega la energía material a este mundo. Y es que el dar es un aspecto masculino y el recibir es un aspecto femenino. Aquí estamos hablando de bendiciones maduras, de que se tiene un conteo de las bendiciones que ya están aptas para la guerra, para poder ser ejercidas. Y esto no tiene que ser eh, algo que dañe nuestras generaciones, que son los niños, y las mujeres, que son en este caso por donde llegan esas generaciones, que son los niños. Sabemos que así somos construidos, entonces ese aspecto de recibir y de generar mayor bendición en la parte material se da directamente por cómo somos construidos. Esta es la intención como tal del censo que hace Dios, teniendo en cuenta como contrapeso un censo que hay ya en la Biblia que aparece con el segundo rey de Israel, el rey David, este famoso David que le gana a Goliat con su piedra, con su honda, y va a ser este rey quien hace un censo, el cual causa una gran mortandad. Es un censo que se hizo para validar cuál poder tenía. En este caso, censando mujeres y niños, cuando su ejército le dijo no lo cense, es una prohibición, de hecho es una prohibición el hacer un censo, recordando que Israel es como las estrellas del cielo que no se pueden contar y como la arena del mar, que es incontable. Asimismo, se debe contar solamente a los varones de guerra, a lo que ya está preparado para hacer y no aquello que todavía no es o que aún está muy joven para poder ser revelado. Esto justamente nos habla de ese famoso dicho de no cuentes tus sueños para que se puedan cumplir o algo así. En el caso de que si tienes un proyecto, hasta que esté maduro no se puede contar, no se puede tener en cuenta, pero que cada uno de estos proyectos va a afectar a nuestras generaciones, va a dar como tal una descendencia. Entonces vamos a tener ese contraste entre lo que Dios quiere, que se haga como Dios quiere, y si nuestro orgullo está metido allí en medio, aunque ambos son censos, hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Lo segundo que vemos acá es ese establecimiento, hablando del rey David, nuevamente de su censo. Sabemos que el rey David tenía un símbolo especial que era la famosa estrella de David, este Magen, que es el escudo de David. Es la forma en cómo se organizaban las tribus alrededor del tabernáculo de reunión, de este mobiliario del que hemos hablado últimamente. Y esta organización
va a tener varias connotaciones respecto a la construcción de Seyranpin, de la cara pequeña, de la cara visible, que son estas 6 emociones primordiales, y el centro que sería Malhut o el reinado, y que esto que se hacía directamente con lo que es el escudo de David nos va a permitir entender que hay unos intelectos y que era esa conectividad lo que terminaba siendo el tabernáculo, y que cada una de las tribus estaba ordenada en alguno de los puntos cardinales, en el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente, y que cada una de las tribus tenía una característica de personalidad conforme a las bendiciones que vimos al finalizar el libro del Génesis de Bereshit. Vamos a entender, dependiendo de dónde estaba cada tribu, vamos a poder entender por qué en la Torá o en toda la Biblia se habla de alguna dirección puntual, que venían de Oriente, o vimos que el Espíritu, la gloria de Dios venía de tal lugar. En esos puntos cardinales tiene que ver mucho la característica de la tribu por donde estaba y donde estaban como tal ubicados. Y esto me lleva a el segundo censo que se ve en esta misma porción. Esta porción nos habla del censo de los Kohanim, de los levitas. Sabemos que habían 10 plagas en Egipto, que la última es sobre los primogénitos, y que el Señor dice que los primogénitos son de él. De hecho, hay un rescate que se ve en el libro de Éxodo, de Shemot, por todos los primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. Hay uno muy famoso que es el del asno, que se tenía que rescatar de una forma especial o quebrarle el cuello, y esto nos habla mucho de la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén, y es así como los primogénitos son del Eterno. Y sabemos acá que los levitas, después de todo este contexto histórico y lo que pasó con el becerro de oro, terminan siendo los primogénitos. Entonces, culturalmente, las personas llevaban una persona de su familia, ya sea al monasterio, al convento, al seminario, para que pudiera darse como ofrenda a Dios. De hecho, en la Biblia vemos el caso del profeta Samuel, cuando el Cana no podía tener hijos, su mujer, y termina diciendo: si me das un hijo, y lo entrega para que sea allí criado por los levitas. Este profeta que termina ungiendo a los reyes de Israel, que fue el último juez, y unge a Saúl y unge a David, es precisamente eso, que se dedican los hijos a una labor de sacerdote, a una labor de los Kohanim. Sin embargo, acá lo que se hace es colocar un impuesto de 5 ciclos de plata, de 5 ciclos conforme al peso del ciclo del santuario. Y recordemos que el alma tiene 5 niveles, recordemos que hay 5 mundos, y así vemos que hay un rescate por los primogénitos. Ya no era necesario llevar al niño para que fuera criado en el monasterio, en el templo, en este caso pues en el templo, en el tabernáculo, sino que se daba un pago, y por eso había un censo de los Kohanim, había un censo de los levitas para conocer cuántos primogénitos o cuántas personas en el servicio de toda esta función sacerdotal, que no solamente era hacer los barbecues con los animales, sino que hacían de médicos, de abogados, hacían de jueces, de policías, hacían toda esta función del organismo estatal o social que tenía funcionando en cada uno de los lugares, porque recordemos que eran los levitas que habitaban en medio de todas las tribus. Y esto lo que nos da a entender es, como lo dice al final en la carta de Pedro, que somos una nación de reyes y sacerdotes. Somos primogénitos porque creemos en el primogénito Hijo de Dios, que somos primogénitos porque somos así escogidos y somos llamados reyes y sacerdotes, una nación de reyes y de sacerdotes. Y es aquí donde el Señor nos censa. Eres ya apto para poder servir, tienes la bendición apta para poder mostrar esa bendición, o aún estás en el proceso. Si eres niño, está perfecto. Si ya eres una persona que está apta para la guerra, está bien, ¿sí? Recordemos que nosotros somos un proceso evolutivo de lo que el Señor quiere. Nos da sus bendiciones, caminamos en Él, crecemos, y eso lo que va a hacer es afectar nuestras descendencias. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta porción? Que debemos contar para saber en qué parte estamos. ¿Somos levitas o no? ¿Somos reyes o no?
somos aptos para la guerra o aún somos niños. ¿En qué parte de la etapa estás? ¿O en qué parte de la bendición está cada uno de tus proyectos? Simplemente es evaluarlo, cuidarlo como se debe. Si es un proyecto un joven, cuidarlo más. Si es un proyecto ya adulto, es un proyecto que te va a dar sostenimiento. Si es una bendición, cuídala para que esa bendición tenga mayor descendencia y sean descendencias de bendición. Y asimismo, no solamente con nuestros proyectos, sino con nuestras familias, nuestros amigos, con la vida misma, que tengamos naciones completas y llenas de gente temerosa del Eterno, gente bendecida por el Eterno, y que sean varones de guerra aptos para dar la lucha ideológica que tenemos hoy día, para dar la lucha de convicciones, de moral y de la bendición de Dios, para que este mundo sea cada día mejor. Shalom a todos.